En las funciones vamos a hablar de funciones y usando JavaScript como ejemplo, ¿no? Las funciones. Una función en JavaScript es, o en cualquier lenguaje en realidad, ¿no? Es un bloque de código diseñado para resolver una tarea puntual determinada, ¿no? Algo específico. Por ejemplo, ahí la función, hay una función, se llama name function, y ¿qué hace esa función? Simplemente multiplica dos valores, ¿no? P1 y P2. Entonces ese es el modelo de la función, ¿no? Bueno, ahí también se vio que las funciones tienen parámetros. Luego el nombre de la función van unos paréntesis. Y dentro del paréntesis pueden ir variables. Pueden ir, ¿no? Porque tampoco puede estar vacío. Esas variables que se colocan ahí se llaman parámetros. Parámetros de la función o argumentos también se suele llamar, ¿no? Parámetros. Son variables que va a utilizar la función, ¿no? Para hacer alguna operación, ¿no? Esos parámetros pueden ser de cualquier tipo. Pueden ser numéricos, enteros, decimales, pueden ser string, booleano, puede ser arreglos, array, un objeto, JSON, en fin, ¿no? Una vez que se llama la función, entonces el control de flujo, así se llama, pasa a la función. Llegó la función ya se ejecuta el código que está en la función hasta que se encuentra la palabra return, que indica retorno, ¿no? Y devuelve el control al programa, la sección del programa que lo llamó, ¿no? Y al retornar se devuelve un valor, ¿no? El resultado de la operación es que se realizó en la función. Acá un ejemplo, ¿no? El código de JavaScript, ¿no? Está entre dos scripts, dos etiquetas de script del código HTML, ¿no? Entonces empieza la ejecución. Ingresando acá hay una función, se llama multiplica. Entonces llama a esa función y se envía dentro de estos paréntesis. Hay dos valores. Estos son dos parámetros que se envía. Entonces el flujo del programa de esta sección pasa a la función. Entonces aquí está la función multiplica, recibe estos dos valores en dos variables y opera con esa, realiza una operación. Como se encontró la palabra return, ahí termina. Y el control de flujo regresa al programa principal que lo llamó, pero retorna un valor, ¿no? 4 por 13, 52, ¿no? Devuelve 52. Ese 52 se almacena, se guarda, se asigna a la variable x. Entonces x toma el valor que retornó la función multiplicar, que es 52. Ahora, y se ejecuta la sentencia que continúa.
y la sentencia que sigue es imprimir por pantalla ese valor, ¿no? Y por tanto va a mostrar el resultado. ¿Por qué la función? Porque se puede reutilizar muchas veces, ¿no? Ya no hay que volver a programarla, ¿no? Ya sea en el mismo aplicativo, en el mismo software, o de repente también en otros casos, ¿no? Incluso una función puede estar pública en internet y un programador puede hacer uso de esa función y otro ha colgado en internet, ¿no? Hace uso de la función y esta le devuelve un valor, ¿no? Entonces, ese es por eso, ¿no? Es importante, ¿no? Puede ser reutilizado muchas veces. Aquí no interesa si está al inicio o al final del script la función, ¿no? El programa no ejecuta la función, sino el código que está libre, ¿no? Entonces llega acá y se encuentra que se llama la función toCelsius y se le envía un parámetro, un valor 7.2. Entonces en ese momento el flujo pasa a la función, ¿no? A ejecutarse toCelsius y f toma ese valor de 7.2. Con ese valor de f se realiza un cálculo, ¿no? Se convierte grados Fahrenheit a centígrados, ¿no? Con esta fórmula y se topa con la palabra return. Entonces se retorna el resultado a el punto en que se llamó la función. Entonces ese valor viene aquí, ¿no? Y ¿qué hace? Imprime ese valor, el programa lo imprime en la página, ¿no? Acá otro ejemplo, en este caso el valor de grado Fahrenheit es se ingresa del teclado con la función prompt. Entonces al ejecutar esto, como dijimos, la función no ejecuta. Esta es la primera línea en que se va a ejecutar. Entonces, ¿qué hace? Sale un cuadro en pantalla pidiendo se ingrese un valor, ¿no? Y el mensaje dice ingrese grados Fahrenheit. Entonces el usuario ahí pone por decir 100, ya. Ese valor de 100 pasa a, se guarda en la variable t. Vean que no fue necesario colocar var. Si le pone t, ya el sistema ya está creando ese objeto, esa variable, ¿no? Luego, como prompt, ahí se ingresan textos, variables tipo string, entonces t viene de tipo string. Luego, como va a hacerse una operación matemática, con esta función parseFloat, t se convierte a un dato numérico decimal, ¿no? Y eso nuevamente se guarda en la variable t. Entonces t es en realidad más que una variable, un objeto, y puede aceptar diferentes tipos, ¿no? Vean, aquí fue string, acá es tipo float, ¿no? Puede ser tipo booleano, cualquier tipo, ¿no? En otros lenguajes solamente las variables son de un solo tipo, ¿no? Luego de eso
se llama, como el caso anterior, a la función y se le envía el valor que se ingresó del teclado, ¿no? Entonces en ese momento el flujo del programa pasa a la función recibe ese valor que se envía, que se ingresó del teclado. Acá era variable t, pero se copia en la variable f. F va a ser una variable local a la función, ¿no? Entonces aquí se realiza la operación, ¿no? Y como hay un return, ya este valor lo devuelve y pasa el flujo otra vez aquí al programa que lo llamó. Entonces aquí ese valor retorna, esto se convierte en ese valor que devolvió, y lo que hace esta sentencia es imprime ese valor en la página, y ahí ya termina el script, ¿no? Los parámetros, estuvimos ya hablando ahí de parámetros, ¿no? Son los valores que son enviados a la función y que utiliza para realizar una operación, un cálculo, ¿no? Esos parámetros pueden ser objetos, en este caso, ¿no? Tenemos aquí, se crea un arreglo, un ítem, un arreglo de 3 elementos. Vean, dice 3, pero se creó 4 elementos. Ya todo, ¿no? Es decir, inicialmente había 3, pero aquí se han creado 4 y aceptó, ¿no? Porque debería ser acá, para que haya relación, poner 4. Quiere decir que inicialmente se creó con 3 elementos, pero puede haber más, agregarse a más elementos. Simplemente se declara, ¿no? Entonces ya hemos visto en otra clase, los arreglos son variables que tienen varios elementos, ¿no? Varias partes. Y cada parte tiene cómo se reconoce o se accede a través de un subíndice, ¿no? Tiene un índice. Y esto es un arreglo de 2 dimensiones. Vean, ítem ya es un arreglo, pero cada elemento se convierte en un arreglo también, ¿no? Que tiene, ya casi tiene 3 elementos: un producto, una cantidad y un precio, ¿no? Entonces, ¿cuántos datos hay aquí? 3 por 4, 12 datos está acá, ¿no? Si habría que esto estuviera en variables individuales, serían 12 variables. Y si queremos que se quiere llamar a una función, habría que enviarle 12 parámetros. Pero en este caso, al usar este objeto arreglo, tipo, ¿no? Ya ahí están dentro los 12 valores. Entonces aquí se está llamando a una función llamada calcular total y se le está enviando solamente un parámetro, este arreglo, que contiene 12 valores. Entonces en el momento que se llama, se va a la función, acá está la función, ¿no? Ítem, este arreglo ítem pasa y se copia en A. Automáticamente esa variable se convierte en un arreglo, ¿no? Entonces aquí se calcula cuántos elementos tiene ese arreglo. Va a ser 3, ¿no? Y ese valor 4 en realidad, no 4. Tiene 4, ¿verdad?
no 3, 4, y se asigna n. También aquí ver los alcances de variables. Acá se declaró con var, esta variable se llama global al script. En cambio, estas son variables locales a una función, ¿no? Solamente son reconocidos en esta función, no en otras funciones ni en la parte principal, ¿no? Se crea aquí otra variable, suma, y se asigna el valor de 0. Y luego hay un for, ¿no? Donde ahí es el contador acá, empieza con 0 hasta que i sea menor a n. ¿Y cuando vale n? 4. Entonces va a ser para 0, 1, 2 y 3 nomás. Y en cada iteración, ¿no? El valor de i se va a incrementar. ¿Y qué hace? Va a multiplicar las posiciones 1 y 2 del arreglo, ¿no? Es decir, esta posición es 0, 0, 1 y 2. Estos dos valores va a multiplicar 1 a 1, ¿no? Esta se va a repetir 4 veces, ¿no? Este for justamente tiene esa función, ¿no? Va a repetir 4 veces. Y en cada vez el dato que obtiene lo va a acumular en suma. Y suma va a tener el acumulado de las multiplicaciones de estos valores. Y eso es el valor que retorna. Acá el programa viene acá, ejecuta, encuentra return y ya ahí termina. Puede haber más código, pero generalmente se pone al final y ahí retorna, ¿no? Puede haber varios return en una función. Ven por aquí nomás, si había algo no estaba bien, retornaba, ¿no? O por un lado colocar de inicio, ¿no? Si algo es alguna condición, retorna. Puede haber varios return, pero una vez que el flujo encuentra un return, ya ahí termina y se envía un valor, ¿no? En este caso la sumatoria de las multiplicaciones sucesivas se envía. Y esto ¿dónde va? Donde a el momento que se llamó a la función aquí. Entonces esto tiene la suma total, creo que es algo de 100 y tanto, y ese valor 146 creo, se guarda en total, en esta variable total. También está con var, quiere decir que esta variable es global, ¿no? Luego, no se ve ahí, pero lo que sigue es, se imprime, después se logment write y imprime la variable total, ¿no? Entonces, se puede enviar también, y es lo más práctico y lo que se hace en programación, ¿no? Se envía como un parámetro un objeto, ya sea array o como aquí en este caso un objeto JSON, ¿no? Entonces el objeto JSON es notación de JavaScript, ¿no? Objeto notación, ¿no? N notación, o debe ser object JavaScript, ¿no? Entonces es una notación en que ahí parecen valores, ¿no? Tenemos id, first name, last name, ¿no? 2.6 y luego los valores de cada atributo, digamos, ¿no? Los valores y separan por comas. Lo último no se coloca coma y ambos, tanto el atributo como el valor, están como tipo string, ¿no? Esto está entre llaves, coma, y viene el otro como campo, ¿no? Esto es un registro, ¿sí? ¿No? Un registro. Tienen los campos
este es un registro, coma, el siguiente registro, y así la forma se puede enviar cantidad de información, ¿no? Bajo este formato JSON, ¿no? Y esto está entre una corcheta, ¿no? Indicando que inicio fin de todo este objeto, ¿no? Y esto se envía, ¿no? En este caso la función se llama cantidad de claves y vean ahí la variable se llama objeto JSON. Acá B se copia en B, ¿no? B va a tener toda la información de objeto JSON, JSON, ¿no? Y lo que hace es determina cuántos elementos tiene, ¿no? Y eso lo imprime, ¿no? La variable acá podía ponerse muy bien let nomás, ¿no? Indicando que es local, ¿no? Let cantidad de claves, el objeto punto .kip punto .length debe salir 2, ¿no? Determinar la cantidad de claves. Bueno, lo que importa que es que como parámetro se puede pasar objetos de JavaScript, ¿no? Ya sea arreglos o objetos JSON. También ahí vimos alcance de variables, hay dos, ¿no? Local y global, ¿no? Podemos decir, ¿no? Que cuando declara con barra va a ser global, ¿no? Eso cuando se declara al inicio del programa, ¿no? Si está el var está dentro de una función, a pesar es local nomás, ¿no? Está en la función. Y la otra es con let, ¿no? Entonces para que no haya alguna confusión de variables, entonces dentro de la función usar let y fuera usar var, ¿no? Y ya se rendería, ¿no? Ejemplo de alcance de variables. Acá está la función, se llama multiplicar AB. Estos parámetros que van a ser tipo local. Acá no está declarado ninguna variable, ¿no? Ahí ven. Entonces el programa es esto. Entonces se crean variables con var, después se suma, y luego hay un while. El while empieza aquí, termina acá, ¿no? En bloque. Entonces, ¿qué hace este bloque? Pide valores. Pide que ingrese con un prompt, ¿no? De teclado. Va a salir un cajita de texto y este mensaje para que el usuario ingrese un valor, ya sea en celular, esto también corre en celular, ¿no? Ingrese cantidad, ingrese precio, y eso se almacena en esas variables. Estas variables LED, ¿no? Con LED se están declarando como locales, ¿no? Entonces ahora se llama la función multiplicar, acá está multiplicar, y que se envía la cantidad y el precio, pero convertidos a valores reales, ¿no? Decimales. Hasta en ese momento esto eran tipo string, ¿no? Con prom. Aquí, para que haga una operación matemática, se está convirtiendo a float, ¿no? Tipo float, que son números decimal, ¿no? Entonces se convierte y se envía esta función, ¿no? Cantidad y precio convertido a decimales pasan a A y B, ¿no? Y se realiza la operación. Return, entonces en ese momento retorna el producto de A por B. Y eso se acumula en suma. Y nuevamente acá hay
otra vez pide se ingrese desde el teclado, ¿no? Un valor, ¿no? Sale el mensaje, desea continuar. Si uno pone sí, toda respuesta guarda ese sí, ¿no? Tipo string. Y luego, como aquí termina el bucle, viene nuevamente acá, ¿no? Se evalúa. Respuesta es igual a sí, es la pregunta, ¿no? Esto es igual a cuando es diferente, esto significa asignar, y recién esto es igual. Acá se compara la variable respuesta con la cadena sí, ¿no? Después es esta variable cuya información se ingresó del teclado. Si es sí, continúa el bucle, ¿no? Se repite todo esto, este bloque. Si se pone otro valor, cualquier valor, no solo no, sino cualquier valor diferente, entonces ya esto deja de ejecutarse y el flujo del programa sigue a la siguiente línea, ¿no? En donde ya imprime el resultado, ¿no? De las sucesivas multiplicaciones, ¿no? La acumulación de esos valores. Bueno, y con eso hemos terminado de explicar arreglos en JavaScript. Muchas gracias.